Hola, buenos días a todos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en sus lugares de trabajo. Estudien sus lindos hogares. Hoy nos encontramos en el Renfe de España de Madrid. Y como ven, estamos aquí evangelizando. Estamos aquí con los flyers para que vengan más personas a conocer el amor de Dios, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de que Él cambia, de que Él transforma y de que Él libera. Y que dice en su palabra que las cosas viejas pasaron, y aquí todas las hace nuevas. Así que sea cada vez usted bienvenido a esta página de nuestro amado Dios Padre Todopoderoso. Que Dios les bendiga grandemente. Hola, Dios les bendiga a cada uno de ustedes que se encuentran al otro lado de la pantalla. Ya sean bienvenidos desde sus lugares de estudio, de trabajo, de sus maravillosos hogares. Hoy vamos a compartir una prédica acerca de cómo combatir una guerra espiritual. Así que sea bienvenido cada uno de mis hermanos, ya sea evangélico, católico, católico carismático, pentecostés, testigo de Jehová, mormón, bautista del séptimo día, ortodoxos, ustedes tal vez de la iglesia presbiteriana, metodista, anglicano, de la cientología, unicista, agnóstica cristiana, entre otras más denominaciones. También sea bienvenido cada uno de ustedes que están en la religión tradicional china, hinduista, si usted es musulmán o si usted es tal vez mesiánico, satánico o tal vez agnóstico, ateo, o tal vez no cree en un Dios maravilloso como es nuestro Padre Yahweh, nuestro Padre Elohim, Jehová de los ejércitos. Jehová es mi bandera. Vamos a ver que es una guerra espiritual. Es una batalla constante del bien contra el mal. Es Dios contra Satanás, debido a que toma lugar en el ámbito espiritual y no en el físico. Puede ser fácil de ignorar, pero el resultado de cada pelea puede tener consecuencias eternas. Para combatir una guerra espiritual debes comprender la naturaleza de la batalla, las armas, las herramientas defensivas que tienes a tu disposición y los tipos de ataque que enfrentas, ya que los ataques no son contra carne, sino contra seres espirituales. Enfócate en el ámbito espiritual. Como el término lo sugiere, la guerra espiritual ocurre principalmente en el ámbito espiritual, en el ámbito invisible. Puede poseer repercusiones en el ámbito físico, pero si no abordas el problema en su raíz espiritual, no podrás combatirle de manera efectiva. La palabra de Dios nos enseña en Efesios capítulo 6, versículo 12. El apóstol Pablo explica lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo define la guerra espiritual como una guerra contra poderes que no son de carne, que no son a la simple vista de una persona natural, lo que significa poderes que no son físicos o tangibles en naturaleza, debido a que los ámbitos espirituales y físicos están conectados. Las cosas que suceden en el ámbito físico pueden tener consecuencias espirituales y viceversa. Por ejemplo, la obediencia a Dios en la vida terrenal fortalece tu espíritu. Asimismo, violar los mandamientos de Dios en la vida terrenal debilitará tu espíritu. Como se dice en este pasaje maravilloso de Santiago, capítulo 4, que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primero tienes que someterte a Dios para resistir esos ataques del diablo. Entonces podrás ganar esa batalla. Comprender la batalla. Cuando reprendes al diablo,
debes hacerlo en el nombre de Jesús o de Jesucristo, el Hijo de Dios, y con confianza en la autoridad de Dios sobre el mal. Incluso el arcángel Miguel dijo: el Señor te reprenda, cuando peleó contra el diablo por el cuerpo de Moisés. Incluso los ángeles deben confiar en el nombre de Dios para reprender al diablo. No resulta sorprendente que los cristianos o cristianas deben confiar en el nombre y poder de Cristo para hacerlo. También es importante comprender que el nombre, el Cristo, no funciona por sí solo. Es tu relación con Cristo como cristiano en la que debes apoyarte. La palabra de Dios nos enseña en este pasaje bíblico que nos vamos a ir a Hechos capítulo 9, versículo del 13 al 16. Dice la palabra de Dios en Hechos 9, capítulo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces aquí describe la historia de los 7 hijos de Esceva, quienes utilizaban el nombre de Jesús para ahuyentar a los espíritus malignos sin poseer una relación sólida en Cristo. Vamos a ver, como cristianos o cristianas, cuando buscamos de la santidad, van a venir ataques. Si usted no ha tenido un ataque de Satanás, créame que todavía no se ha acercado al reino de los cielos. El ataque es fuerte y Satanás, déjeme decirle que es real. Es un espíritu maligno, perverso. Y quiero compartirles que yo un día estaba durmiendo cuando vino una serpiente espiritual y me atacó el ojo, me picó. Que Jesucristo lo reprenda. ¿Saben? Entonces hay un dominio, pero una potestad, principado, hueste de maldad que no quiere llevarle ese propósito. Pero quiero decirle que no se deje intimidar, porque su fe es más grande y es un proceso que todo cristiano y cristiana que verdaderamente se ha arrepentido de sus maldades y de todo aquello que no le agrada al Señor, hace y con la voluntad de Dios permite que esos ataques vengan a nosotros. También el ir a evangelizar a las personas. Satanás odia personas que vayan a evangelizar, a predicar su evangelio de Cristo, para que vengan muchas almas a la salvación. Le tienen el punto de mira. Créeme, tiene que usted siempre ayunar, orar, tener ese escudo de fe. Es así como usted puede hacerle la guerra al diablo. Entonces debe utilizar el nombre de Jesucristo, del Hijo de Dios, de Jesús, para poder expulsar todo espíritu inmundo y ese ataque que viene. También toda persona que está evangelizando en cualquier parte del mundo está expuesta a brujos, hechiceros, magos, poderes satánicos de las tinieblas, pero la palabra de Dios nos enseña estos pasajes bíblicos maravillosos. Vamos a ver lo que nos enseña la palabra en San Mateo, capítulo 11, versículo 12. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia
y los valientes lo arrebatan. ¿Qué significa eso? De que si usted es valiente para ir a evangelizar a una persona, quiero decirle que se va a encontrar con el mismo Satanás, que Jesús le reprenda. Quiero contarles un testimonio que me fui a evangelizar al metro, porque evangelizo cuando tengo tiempo. Y yo me fui tan contenta, y cuando sentí una presencia detrás de mí, pero vino con una furia tremenda, y me picó el ojo, porque viene a picarme siempre el ojo. Y yo le dije a Satanás que Jesús lo reprenda, que Dios es todopoderoso. Nosotros como cristianos y cristianas debemos entender que nosotros somos hijos de Dios, que no nos puede acusar de ningún pecado, porque Él ya nos libertó. Ya no tenemos nada de acusaciones, porque somos nuevas criaturas en Él, y ya no puede Él hacernos nada. Nosotros debemos ser fuertes y firmes en la fe. Y en eso, cuando Él vino a atacarme, yo dije: Dios, tú eres más grande y todopoderoso, y yo voy a seguir evangelizando lo que tú me has mandado hacer. Y quiero compartirte un pasaje bíblico que me dio en ese momento el Señor, un pasaje poderoso en Dios, y mira lo que dice la palabra de Dios. Así que si tú sales a evangelizar, sales a predicar, no tengas miedo. Como cristianos y cristianas debemos fortalecernos siempre en la fe de la palabra, leer la palabra, orar, darle un tiempo de adoración, cantarle, alabarle, adorarle, ayunar. Son las armas más eficaces para ir en contra del reino de las tinieblas. Y vamos a irnos a este pasaje maravilloso que el Señor me dio, una arma útil para hacer esta guerra espiritual. La palabra de Dios nos enseña en Joel capítulo 3 versículo 10: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Quiere decir que usted tiene que ser fuerte ante toda esa presencia de cualquier huésped espiritual de maldad. Como hijos de Dios, el enemigo no nos puede acusar con el pasado, porque ya Jesucristo pagó ese precio maravilloso en nuestra cruz, ese precio tan caro. Deseche cualquier pensamiento orgulloso. Tiene el poder para batallar dentro de la gran guerra espiritual, para obtener el poder a través de Cristo. Si comienza a enorgullecerse con ese poder como si fuera suyo, créame que no va a poder hacer nada, porque esos ataques serán más fuertes todavía. Y es posible que Satanás utilice el pecado del orgullo contra usted en la guerra espiritual. Quiero decirle también la oportunidad que hay gente que me ha querido besar la mano cuando le he orado por alguna situación y problema, y no lo he permitido, porque yo les digo: yo no soy Dios. Yo soy solamente un instrumento. Es cuando nosotros le herimos al mismo enemigo. Había también el otro día una muchacha que se me arrodilló y me dijo: gracias a ti. Le dije: no, a mí no me tienes que arrodillar. Al que le tienes que agradecer es a Dios, porque yo soy un simple mortal. Pero debemos de dar las gracias a Dios. Y así me han pasado muchas veces
Y yo les digo, solamente soy un instrumento para llegar a Dios, pero a quien tienes que alabarlo, glorificarlo, agradecerlo es a Dios. Entonces debemos quitarnos todo pecado de orgullo para que el enemigo no pueda venir a atacarnos. Para someternos verdaderamente a Dios necesitamos ser humildes. Es imposible someternos verdaderamente a la voluntad de Dios si no quitamos ese orgullo para que nos idolatren, porque nosotros no somos Dios, solamente somos sus siervos y sus siervas con un propósito en la tierra que nos ha traído, aún desde antes de la fundación del mundo, aún desde el vientre de nuestra madre. Ya Dios pensó en nosotros. Dios vio nuestros embriones, dice la palabra de Dios. Nos vamos a ir a este pasaje bíblico. La palabra de Dios nos enseña en el pasaje de Salmos 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mire, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman tu nombre en vano. No odio, Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Debemos confiar plenamente en el poder de Dios para combatir una guerra espiritual, dejando el orgullo y pensar que todo lo que hacemos es por nuestro propio poder. Es el poder de Dios. Nosotros sin Él no somos nada. Somos unas vasijas de barro que Él nos amoldea cada día para llegar a su reino. Dice la Biblia, la palabra de Dios, y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Debemos confiar plenamente en el poder de Dios para combatir una guerra espiritual, dejando el orgullo y pensar que todo lo que hacemos es por nuestro propio poder. Es el poder de Dios. Nosotros sin Él no somos nada. Somos unas vasijas de barro que Él nos amoldea cada día para llegar a su reino. Dice la Biblia, la palabra de Dios, en este otro pasaje bíblico. La palabra de Dios nos enseña en Proverbios 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos.
Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Así es nuestro Padre. Él no quiere que tengamos orgullo, sino que seamos más humildes. Debemos demostrar obediencia y autocontrol para combatir esta guerra espiritual. Tiene que ser obediente a Dios en todas las cosas. Y a menudo debemos mostrar un gran autocontrol para lograr este nivel de obediencia. El apóstol Pablo instruye a los creyentes en este pasaje bíblico, y nos vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículo 6. La palabra de Dios nos enseña en el capítulo de Efesios 6, versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Es importante tomar en cuenta que el término es en y no con. No es suficiente confiar que el poder de Dios ganará las batallas espirituales por usted. En lugar de eso, debe tener un compañerismo con Cristo, pelear al lado de Dios en la batalla que enfrente. Para hacerlo y tener esa obediencia y autocontrol, debe obedecer a Dios al seguir sus mandamientos y resistir a cualquier fuerza que pueda influenciarle para hacer lo contrario, para que el autocontrol sea necesario para equilibrar espiritualmente y resistir contra las malvadas oposiciones del demonio y sus enviados en el ámbito espiritual. Mantenerse alerta es uno de los principales motivos que nos enseña la palabra de Dios. Y vamos a irnos a este pasaje bíblico que está en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, y nos vamos a ir a leer con las dos Biblias. Primeramente voy a ir con la Reina Valera de 1960, que es la Biblia que utilizan mis hermanos evangélicos y otras denominaciones, y luego nos vamos a ir
con la Biblia católica sagrada, que es la que tengo aquí, pero cada uno de ustedes tendrán ediciones diferentes. También quiero darle la gloria al Señor hoy día, porque a través de los estudios bíblicos que el Señor me permite hacer los días miércoles, ha habido personas que han querido venir a los caminos de Cristo. Y bueno, realmente yo del momento no me congrego en ningún ministerio hasta que el Señor confirme qué ministerio es el que quiere que esté en su vida para ir florecer, para escuchar su palabra. Pero sí me comprometí a enviar personas con el pastor Euclides. Muchos sabrán de ustedes que el enemigo se levantó para poder deshacer ese ministerio y tanto el llamado mío, porque los dos tenemos un llamado de Dios, puesto que hemos dejado nuestros pecados y nos hemos arrepentido. Pero le doy la gloria al Señor porque yo le hice una promesa a Dios que cuando evangelice y una persona necesite ir a ese sitio físico, yo lo enviaré. Una muchacha vino este domingo a ese ministerio y me contó que su amiga había aceptado a Cristo en su vida. Le doy la gloria al Señor y me gozo primeramente porque a pesar de que tal vez yo no esté en ese ministerio, la chica fue a ese ministerio a aceptar a Cristo. Y es así como debemos ser nosotros también. Permitir que las personas vayan al ministerio que desean. Y asimismo a una muchacha que conocí que su hijo iba a hacer la primera comunión en iglesia católica, pero no tenía la palabra de Dios y se le regaló una Biblia católica y ella me agradeció porque ella quiere leer la palabra y ir a congregarse en iglesia católica. Entonces nosotros primeramente, quiero compartirte esto, mi amigo cristiana que tú me ves en el otro lado de la pantalla, cuando nosotros conocemos a alguna persona y la persona dice, yo ya conozco de Cristo en tal iglesia, no le saquemos, porque Dios le llamó con un propósito en esos ministerios. Y por eso es que el enemigo deshace ministerios. Y te voy a compartir por qué. Porque un día yo conocí una muchacha que me dijo que iba a un ministerio y que se había salido, porque a veces ustedes saben, en las iglesias no es la casa perfecta. Hay personas que hablan, que te ven como, te miran como tú vistes, te miran como en que tú trabajas y muchas cosas. Pero yo le digo, si tú te centras en lo que va a hablar la palabra, el pastor, créeme que te va a ser de bendición. No debes centrarte en todo tu alrededor, sino en el mensaje que tiene ese día para ti, Dios a través de esa persona. O ya sea de un cura, o sea de alguien que Dios pone en la tierra, no una autoridad. Y la muchacha me dice, yo quisiera volver. Y yo le digo, vuelve a tu iglesia y síguete congregando. Entonces, nosotros como personas que Dios permite que evangelicemos, no vemos eso de malo. Debemos ver lo bueno. No debemos hacerles salir a las personas de donde Dios le ha llamado. Por ejemplo, si usted va a evangelizar, a llevar la palabra y le da a una muchacha y la muchacha dice que ya conoció de Cristo en tal iglesia, usted dígale, vuélvete a ese ministerio. Dios tiene algo para tu vida ahí. Vuelve. Pero no le diga, vente aquí, vente a mi iglesia. No, porque estamos cometiendo un error grande. No debemos hacer eso como hijos e hijas de Dios. Dios tiene propósitos con cada persona en donde les ha llamado. Pero saben, el enemigo es muy astuto. Y aquí también tenemos una batalla espiritual que él hace que se salgan de esos ministerios. Entonces no debemos de darle el gusto y nosotros debemos hacer lo correcto.
¿Sabe? Porque usted estaría robando a una persona de un ministerio. Y Dios aborrece a la persona que roba. Nosotros no debemos hacer eso. Nosotros debemos decir, ¿te congregas? Y si dicen, no me congrego, perfecto, vente a este sitio. O si te dice, hace muchos años que ya no me congrego y quiero volver a los caminos del Señor, me congregaba en tal país. La persona no va a volver a congregarse en el país porque está lejos. Entonces usted sí le puede decir, vente, congrégate aquí. Entonces debemos también en ese aspecto ser responsables como hijos e hijas de Dios. Es lo que en este camino largo, alrededor de 8 o 9 meses que voy evangelizando en el metro de Madrid, me doy cuenta de muchas cosas que debemos hacer nosotros como creyentes, como hijos e hijos, verdaderamente que amamos a Dios. Estas cosas tan simples que para Dios son grandes. Entonces, veamos y examinémonos. Y asimismo, respetemos. Y si la persona, por cualquier circunstancia, dice, yo no quiero volver a ese ministerio porque me pasó tal cosa, porque a veces son errores, no debemos culpar a las personas. Recuerden, no somos perfectos. El único perfecto es Dios. Lo que sí hace es que cada día nosotros nos humillemos, cada día nos lavemos de esas inmundicias que no le agrada de nuestro corazón. Entonces es cuando podemos invitarle a esa persona a decirle, sí, vente, te invito aquí donde yo voy a escuchar la palabra. Y eso es lo que debemos hacer. Así que vamos ahora a seguir con este pasaje bíblico y vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra del Señor. Y nos vamos a ir a este pasaje de 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Vamos a irnos a este pasaje maravilloso primeramente con la Reina Valera de 1960. Dice 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que ya hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos vamos a ir con la Biblia Sagrada Católica y nos vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Sed sobrios, velad, vuestro adversario el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Resistidles firmes en la fe, sabiendo que vuestra comunidad fraternal en el mundo entero está pasando por los mismos sufrimientos. Y el Dios de toda gracia, que os ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de sufrir un poco, Él mismo os restablecerá, os afianzará, os robustecerá y os consolidará. Suyo es el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ten presente que te puede atacar cuando menos lo esperas. Debes permanecer atento al campo de batalla espiritual y también debes protegerte constantemente contra los ataques. Trata la batalla con seriedad. El enemigo siempre está listo para atacar. Así que siempre debes estar listo para defenderte. Cuando te despiertes cada mañana, tómate el tiempo de prepararte espiritualmente a través de una oración
y pedirle a Dios que te apoye cada día en su buena oración, en el ayuno, en el tiempo que tú le das al Señor, en adoración, si tú le das un tiempo para cantarlo, para alabarlo, ya que tú sola no lo vas a lograr, sino con el poder de Dios y de su santa palabra. Vamos también a ver este pasaje muy importante que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña en Santiago capítulo 4, versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Colocarte toda la armadura de Dios. ¿Pero qué es la armadura de Dios? Se refiere a un conjunto de armaduras espirituales para los cristianos, para protegernos contra las acechanzas de Satanás. Toda la armadura de Dios que está en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18. Este pasaje bíblico nos indica vestíos de toda la armadura de Dios. Básicamente significa que estés con la protección de las armas de la fe en Cristo que te ofrece, y podrás ser fuerte y resistir contra esos ataques malignos de la naturaleza espiritual maligna. Utilice el cinturón de la verdad, que esto lo dice en Efesios 6, capítulo 14. Dice, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Lo opuesto de la verdad es una mentira, y a menudo se le llama a Satanás el padre de la mentira. Amarte y armarte, aparte de amarte en Cristo que te fortalece, armarte con el cinturón de la verdad significa protegerte de los engaños, de aferrarte a la verdad de la palabra de Dios, de las tentaciones que te traen Satanás de la naturaleza pecaminosa. También puedes ver que en las Sagradas Escrituras dice que Satanás es el padre de toda mentira. Incluso de todas las personas, o incluso de ti mismo. No te dejes engañar con nada, como con nosotros mismos, a través de la vanagloria, del orgullo, de creernos Dios y autosuficientes. No debemos de darle esa garantía al enemigo. Por eso yo les explicaba anteriormente que cuando suelo orar por alguna circunstancia, que hay personas que me dicen que me oren, o cualquier situación que la persona me está comentando para darle la palabra de Dios, me quieren besar las manos, yo no los permito, o se quieren arrodillar ante mí, yo no lo permito, porque yo no soy Dios. Y al único que debemos adorar, glorificar y exaltar y agradecer es a nuestro amado Dios, al que está arriba en el trono de Dios, en lo más excelso y maravilloso. Alabemos, adoremos a través de nuestra fe, confiar en esa justicia de Cristo que protege nuestros corazones contra los ataques espirituales, la coraza física. Si Satanás intenta decirte que no eres justo,
Vamos a este pasaje bíblico que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 22. Dice, Dios nos hace justos mediante la fe en Jesucristo. Y eso vale para todos los que creen. Colócate las sandalias del Evangelio de la Paz. Efesios capítulo 6, versículo 15. Instruye a los creyentes lo siguiente: y cansaos con los pies del apresto del Evangelio de la Paz. El Evangelio de la Paz se refiere al Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Preparar los pies con el Evangelio de la Paz sugiere que necesitamos llevar este Evangelio cuanto antes. Y cuando entremos en el territorio del enemigo, es dar un paso con este Evangelio. Tu alma estará protegida en ese paso. Las Santas Escrituras dicen en este pasaje bíblico maravilloso que nos enseña nuestro amado Padre a través de esta escritura. Mateo 6, capítulo, versículo 33, dice la palabra de Dios: mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. La fe es algo imprescindible para combatir esta guerra espiritual. Como un escudo, la fe te puede proteger en contra de lo que por el contrario serían ataques del enemigo. Cuando Satanás intente decirte mentiras sobre Dios, recuerda mantener tu fe, que Dios es bueno y que tiene buenos planes, propósitos maravillosos para tu vida. Vístete con el casco de la salvación, como lo dice la palabra de Efesios 6, versículo 17, y tomad el casco de la salvación. La salvación de la que se habla en este pasaje se refiere a la salvación espiritual que Cristo ofrece a través de la muerte y resurrección. Un casco de salvación se puede interpretar como el conocimiento de la salvación espiritual, al igual que un casco físico que protege el cerebro. El casco de salvación protege la mente contra los ataques espirituales y afirmaciones falsas que podrían poner a tu mente en contra de Dios. Empuña la espada del Espíritu, que lo dice Efesios capítulo 6, versículo 17. Instruye. Tomar la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La espada del Espíritu está descrita directamente en este pasaje como la palabra de Dios o la Biblia. Para empuñar la espada del Espíritu necesitamos comprender la Biblia. Tu conocimiento de las Escrituras pueden utilizarse como un ataque espiritual en contra del reino de las tinieblas y podrás vencer al maligno. Vámonos a este capítulo que dice Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Efesios capítulo 6, versículo 18, nos enseña a rezar, como lo dice el hermano católico o el evangélico, orar. Rezar en el Espíritu o orar en el Espíritu. Cualquiera de los dos son válidos. Sobre la armadura de Dios que tenemos como creyentes, como cristianos, a cosa que aferrarse.
Efesios capítulo 6, versículo 18 dice la palabra de Dios, orando en todo momento, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Escoger estas palabras determina la armadura de Dios. El apóstol Pablo enfatiza la importancia de confiar en Dios para la fuerza espiritual a través de la práctica de la oración continua. La Biblia nos dice, oremos sin cesar. Pelea contra el engaño. El enemigo utiliza el engaño para hacerte creer que algo no es cierto, para que te equivoques y caigas en el pecado. Un ejemplo es cuando Satanás engañó a Eva para que crea que no le pasaría nada. Un ejemplo notorio es cuando Satanás engañó a Eva para que crea que no le pasaría nada si comía la fruta prohibida en el Edén. En referencia a la armadura de Dios, debes confiar de manera activa el cinturón de la verdad y la espada del Espíritu. Cuando combates contra el engaño, el cinturón de la verdad es tu defensa contra ese engaño, mientras que la espada del Espíritu te permite pelear contra él mismo. Para pelear contra el engaño tienes que comprender la verdad. Comprender la verdad es comprender la profundidad de las Sagradas Escrituras. Combate la tentación. Cuando el enemigo utiliza la tentación, intenta hacerte que algo malvado se vea bueno, interesante, muy bonito aparentemente a la vista. Hace que te atraiga hacia eso. La tentación viene después del engaño. Por ejemplo, cuando tentó a Eva para que coma la fruta prohibida, luego de engañarla y hacerle pensar que sería aceptable hacerle algo malvado, solo puede parecerte deseable una vez que te han engañado para que pienses que es bueno de alguna manera. Para lidiar con la tentación tienes que resistir al mal mientras te acercas más a Dios. Ambos elementos son necesarios y naturalmente ambos van de la mano cuando lo pones en práctica. Acércate a Dios a través de la oración, del estudio de la palabra, la obediencia y la devoción. A medida que te acercas a Dios, te alejarás del mal y la tentación tendrá menos poder sobre ti. Lidia con las acusaciones. El enemigo acusará al creyente por las culpas y pecados pasados para intentar agobiarlo con vergüenza, con desánimo y desesperación. La Biblia hace referente a Satanás como el acusador de nuestros hermanos. Así que incluso intentará acusarte contigo mismo. Acuérdate siempre de este pasaje maravilloso. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La armadura de Dios es una de las mejores defensas contra la acusación, el escudo de la fe cuando el enemigo lance ese ataque en contra tuya. Utiliza tus equivocaciones pasadas y debes protegerte completamente contra ese ataque de confiar en la fe de Cristo. También puedes utilizar la coraza de justicia de Cristo para proteger tu corazón y el casco de la salvación para proteger tu mente contra todos esos ataques. Sin más, que Dios les bendiga grandemente. Así que vamos a fortalecernos con esa armadura cada uno de ustedes ahí en su tiempo.
tiempo de oración.